Bienvenidos a un nuevo capítulo de El mundo que se avecina. En este bloque que estamos tratando la ciudadanía digital, la tecnología, la familia y la responsabilidad tecnológica, lo estamos haciendo con María Zavala, bienvenida. Ella, como hemos comentado al principio ya del programa, es periodista y consultora en comunicación. Y queríamos abordar esta semana con ella, pues bueno, ya ir aterrizando sobre el contexto familiar, ¿no?, en nuestro hogar. En el capítulo anterior hablábamos ya más como persona individual, como ciudadano. Vamos de alguna manera aterrizando cuál es el impacto, ¿no?, de estas tecnologías en el hogar. Y casi quería preguntarte, bueno, ¿y cuáles son estas nuevas tecnologías que están impactando en el hogar? Pues muchas. Al final ya realmente en este sentido lo que más ha determinado cambios en la presencia de la tecnología en el hogar es la conectividad con Internet, ¿no? Porque claro, cambios tecnológicos introducidos en el hogar llevamos siglos viéndolos, ¿no?, pasar. Solamente en el siglo XX, pues primero la radio, luego la televisión, pero de ahí también por neveras, planchas, microondas, es decir, todo eso era tecnología, eran inventos que se descubrían casi siempre en otros sectores, e incluso a veces por casualidad, y que se terminaba encontrando un uso eficaz para la vida doméstica, ¿no? Cuando aparece Internet, que no es antes de ayer, y empiezan a aparecer los primeros dispositivos susceptibles de conectarse a Internet, y cuando Internet se va llenando de contenidos o de herramientas o de entornos que permiten ser aplicados a la vida diaria, que tampoco es de antes de ayer, y todo esto lo digo para ver si algún día conseguimos dejar de hablar de nuevas tecnologías, porque ya no son tan nuevas. Todo esto va surgiendo y se van inventando cosas que van entrando en el hogar, ¿no? O sea, desde algo tan anecdótico como anecdótico me refiero porque es como si dijéramos, no es lo más antiguo, pero sí es lo que va despegando más, que es el tema de las televisiones inteligentes con sus aplicaciones para que podamos, mediante suscripción a plataformas, ver contenidos de todo tipo, ¿no? Altavoces inteligentes, estos asistentes virtuales para pedir todo tipo de información, por supuesto los ordenadores, primero de mesa, luego los portátiles, tecnologías, por supuesto el smartphone, son las tablets, tecnología ahora también son las aspiradoras inteligentes que saben cómo limpiar el suelo sin que lo tengas que limpiar tú, las aspiradoras son todos los electrodomésticos que puedes controlar desde tus dispositivos de manera que puedas pedirle a tu nevera que baje la temperatura o que la suba, o incluso como irá llegando, pues que te diga la lista de la compra en función de lo que queda dentro, ¿no?, que puedas programar a distancia según qué electrodomésticos entrando en el mundo de la domótica, que no deja de ser presencia de la tecnología en el hogar, las consolas de nuestros hijos o de los padres y madres que estemos en casa, también. Porque al final el mundo del videojuego no es reciente, lleva existiendo mucho tiempo y por lo tanto muchos de los que somos padres hemos jugado con videojuegos en nuestra infancia o adolescencia, ¿no? Todo esto es tecnología. En su forma más tangible, el dispositivo que toco, y en su forma más intangible, que es qué tipo de actividades hago y cómo afecta eso a las dinámicas familiares, ¿no? Entonces, si la transformación digital, la irrupción de Internet, efectivamente ha revolucionado muchos aspectos de la sociedad, desde cómo nos informamos, a cómo opinamos, a cómo creamos, a cómo aprendemos, cómo no iba también a tener un impacto enorme sobre el cómo convivimos en familia en nuestras casas. Cambia porque como al final la tecnología ha cambiado el cómo nos comunicamos, el cómo compramos, el cómo nos entretenemos, el cómo nos aprendemos o nos informamos, pues ha cambiado también todo lo demás, ¿no? Empecemos por la base, ¿no?, de este entorno del hogar y familiar, ¿no? La comunicación. La comunicación en primer lugar entre los esposos, ¿no?, entre los padres, el núcleo, el matrimonio. ¿Cómo está impactando, crees tú, esas tecnologías en la comunicación entre marido y mujer, entre el matrimonio, ¿no? Mira, antes de contestarte, porque es un gran jardín sí quería recordar, a propósito de lo anterior que comentábamos, que según las cifras que todos los años nos da el Instituto Nacional de Estadística, la enorme mayoría, práctica mayoría de los hogares españoles tienen al menos un dispositivo con conexión a Internet, ¿no? Esto significa que en algunas familias puede haber todo lo que he dicho antes
y en otras familias una sola cosa, ¿no? Pero hay ya muy pocos hogares españoles sin acceso a Internet. Quiero hacer ese matiz porque efectivamente ese acceso a Internet es lo que marca muchas dinámicas diferentes y porque en muchos hogares se invierte antes en un smartphone que en algunas otras cosas en función de las circunstancias. Yo creo que es muy diferente el impacto que pueda tener la tecnología en una vida en pareja en función, desde luego, de la edad de la pareja. No es lo mismo que sea una pareja que se acaba de formar y empezar a convivir y que tienen 20 y pico y que ya han crecido con YouTube en sus vidas, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y que llevan desde el minuto 1 de su relación, estaban mandándose mensajes por WhatsApp, o que incluso a lo mejor se han conocido en una app de citas, ¿no? A que sea una pareja en sus 40 y muchos o sus 50, que cuando empezaron todo esto no existía como tal y han ido haciendo su proceso de adaptación. Tampoco es lo mismo si estamos hablando de una pareja que por su vertiente profesional o por sus aficiones personales está acostumbrado a mucha interacción con tecnología, o a efectivamente una persona dentro de esa pareja o las dos que francamente solo utiliza el móvil para mandar mensajes, hacer llamadas y como mucho 2 o 3 apps para usos diferentes, ¿no? Entonces esto nos lleva a pensar lo primero, que es que efectivamente las personas y cómo somos marcamos la primera diferencia. Yo siempre digo muchas veces cuando me dicen que toda relación cara a cara es siempre mejor que la digital, y que es algo que estoy de acuerdo. Francamente la interacción no es la misma y lo vivimos todos durante el confinamiento. Estaba muy bien poder tener videollamadas, pero todos queríamos ver a nuestras familias y a nuestros amigos. Pero bueno, yo siempre digo que si, pues como es el caso, yo soy una persona muy expresiva y estoy casada con una persona que no es tan expresiva, si de repente un día decide que va a ser capaz de expresarme algo en un mensaje, yo lo voy a valorar mucho. Indudablemente tanta tecnología nos distrae de nosotros mismos, de nuestros más cercanos, pero también nos puede unir en distintos aspectos. Y yo sí que soy partidaria, quizás a lo mejor algunos lo tachen de ingenua, de que parte del resultado final sí depende de nosotros y de cómo vivamos esa experiencia. Es decir, si yo soy una apasionada de las motos, y mi marido es un apasionado de las motos y todos los fines de semana nos vamos a hacer excursiones en moto que consisten en estar toda la mañana los dos en moto por el campo, no estamos hablando las 4 horas de viaje, vamos cada uno en nuestra moto. La experiencia es conjunta. Si yo estoy en la cocina mirando mi móvil y viendo vídeos en TikTok y mi marido está en la cocina mirando su móvil y viendo vídeos en TikTok, y de vez en cuando levantamos la cabeza para comentar lo que estamos viendo, echarnos unas risas, comentar algo, solucionar el mundo, preocuparnos juntos sobre algo que estamos viendo, o disfrutar juntos de algo que estamos viendo, o yo veo algo y se lo mando a él y entonces él se ríe, entonces me manda un mensaje. Eso ahí hay son otras comunicación, experiencias, ¿verdad? Ahí ¿no? hay comunicación. Entonces, aquí yo creo que tenemos que entender, ahora muchas veces pasa que hay muy distintas brechas, y de alguna manera estamos todos, yo la primera seguro, empeñados en que todo sea como era antes, incluidas las relaciones de pareja. Entonces, al final, cada uno sabe a qué le da importancia o a qué le debería dar importancia. La tecnología puede, sin duda, separarnos y distraernos, y un poquito en nuestras manos sí que está el hecho de conseguir que no suceda, entendiendo que si sucede, se deshace el camino y se vuelve a empezar, ¿no? Es como el... Sí, pero estamos comentando cuando en ese matrimonio y tal, pues hay la posibilidad de parar esa tecnología en determinados momentos. Pero la irrupción, has comentado el confinamiento, ¿no? La irrupción de la tecnología con el teletrabajo, ¿no? En el hogar. Ese matrimonio en el cual tienen que estar pues conectados permanentemente con su trabajo, con las reuniones, sí, que ya no son a veces ni en la franja horaria digamos europea, sino que a lo mejor hay que conectarse con Asia a altas horas de la noche. Esa irrupción del teletrabajo en el hogar, ¿no? Y después hablaremos de los hijos, pero me quería centrar primero en ese matrimonio en el cual, pues bueno, ya no es un tema, repito, ¿no? que pueda, sino que le influyen aspectos desde externos, el ¿no? Sí. Pues mira, a mí me pasa esto mucho con familias, ¿no? Que me comentan estas situaciones. Esto existe, no es agradable cuando pasa, y la tecnología, la conectividad hace posible que suceda, hace posible que esa conferencia con Asia sea a cualquier hora, hace posible que el mail esté llegando fuera del horario laboral, si bien es cierto que hay países como en Francia donde eso se ha empezado a legislar para que no suceda, ¿no? Pero eso no es solo fruto de la tecnología, eso también es fruto del tipo de sociedad que llevamos años construyendo.
Con esto no le quiero restar importancia al hecho de que un padre o una madre esté tan pendiente de su móvil que no esté disfrutando de su fin de semana en familia o de su rato en pareja. Lo que estoy diciendo es que no es solo culpa del móvil. Y el hecho de que se cree una cultura en la que el jefe te puede mandar un mail a cualquier hora, o en la que tú tengas que responder a una llamada fuera de tu horario de trabajo, o en la que se conviertan en muy difusos los límites entre vida profesional y vida personal, es fruto de muchas más Pero vamos a eso, transformaciones. en el mundo que se avecina, claro, esa disolución de las fronteras entre lo privado y el trabajo, ¿no? Se está produciendo cada vez más. Y es efectivamente muy peligroso. Lo que pasa es que, de alguna manera, yo creo que es decir, hay dos caminos. Está el camino de que eso se le solucione o se aborde desde una perspectiva normativa, es decir, desde los de más arriba, que digan, pues los jefes no pueden hacer según qué cosas fuera del horario, los empleados tienen estos derechos, o más allá de tal o cual hay que legislarlo. Y luego está lo que podamos hacer y queramos hacer las personas, ¿no? Es decir, yo estoy convencida de que ha habido padres o madres que trabajaban fuera de casa y que llegaban a las 11 de la noche y no estaban nunca cenando en familia desde mucho antes de que existiera Internet, ¿no? Entonces, con esto, de nuevo, no quiero restarle importancia a muchas de las cosas que están pasando. Es verdad que cada vez es más difícil, pero muchas de las distracciones o tentaciones que pueda suponer la tecnología en el marco de un deterioro en la vida en pareja, algunas tienen que ver con la tecnología y otras no. Es decir, la tecnología pone mucho más fácil que un miembro de la pareja le sea infiel a otro, porque te abre muchos más escenarios de posibles tentaciones y maneras de seguir esa tentación. Pero bueno, la decisión última es de la persona, por ponerte un ejemplo. Antes, sí, has comentado lo de la presencialidad de los padres, ¿no? De ese matrimonio que estábamos comentando antes, que tiene que estar a lo mejor pues teletrabajando, la dedicación, ¿no? Son temas, la tranquilidad, la serenidad, es decir, son temas que no ya online, sino en la vida cotidiana, pues bueno, es básico para formar un hogar, una familia y educar, ¿no? O sea, estar presente, padre y madre, estar atento, estar dedicando tiempo, ¿no? en actividades, digamos, lúdicas, extra digitales, ¿no? Pero también en el campo digital. Después lo veremos en otro capítulo, ¿no? Pero, por tanto, y también establecer a lo mejor unos ciertos silencios tecnológicos, ¿no? Yo tengo amigos, ¿no? Que, bueno, las horas de las comidas, de las cenas, ¿no? Todo el mundo, casi como en las reuniones estas que hay que dejar el móvil antes de entrar, ¿no? Pues hacen silencio tecnológico, o a partir de X momento de la noche, las 10 o las 11, pues ya nos envían WhatsApps. Sí. Es decir, que puede haber ¿crees que se pueden definir unos buenos hábitos familiares, ¿no? Algunas conductas? Ya sé que cada familia es cada familia, después sí. Lo hablaremos. ¿Se puede establecer algo como esto, ¿no? Unos ciertos hábitos, unas buenas prácticas en el ámbito familiar? Bueno, sin duda, porque más allá de que, como yo digo, la medida pueda ser diferente, la medida de uso saludable pueda ser diferente para cada uno de nosotros, más allá de esos hábitos hay, como si dijéramos, unas normas de convivencia, una cortesía y una buena educación, y un hecho de entender que estás en un sitio con gente, que en este caso es tu familia. Entonces, el tema de que se está cenando en casa, si por ejemplo están todos los miembros de la familia y no están los móviles encima de la mesa, no es ya una cuestión de saber hacer detox digital. Es una cuestión de que no pintan nada los teléfonos en ese momento. ¿Lo consigues en tu casa? La verdad es que sí, es cierto. Sí. ¿Has establecido este buen hábito? Sí, ¿no? O sea, porque bueno, pues en la cocina, pues no, te quiero decir, ya fíjate que ni recuerdo si en algún momento ha costado, o sea, los móviles no llegan a la mesa. Es verdad que yo tampoco hago cosas como un parking de móviles y todos dejamos ahí el móvil por la noche. Es cierto que yo no lo tengo en la mesilla, lo dejo cargando en otro sitio que no esté a mi mano, pero no es que no lo tenga a mano durante la noche para evitarme la tentación de mirar el móvil por la noche, es que por la noche duermo como un ceporro y entonces no me levanto para mirar Bueno, pero hay Instagram, adolescentes, ¿no? Como tú sabes, efectivamente, que tienen el móvil por sí la noche. Sí que es cierto ¿verdad? que, por ejemplo, en el caso de mis hijos, especialmente cuando empiezan a tener móvil, el móvil no está en sus cuartos, el móvil está fuera. Pero bueno, estos hábitos se construyen desde pequeños, como todos los hábitos, y en el caso de los que somos adultos, y esto nos ha pillado ya adultos, está también en querer saber
pues caramba, que está bien y que está mal, pues si estoy sentada contigo aquí y tuviera aquí el móvil, pues ya de primeras mal, pero si veo una notificación, dejo de hablar y me pongo a mirar a ver quién me ha dado un like en Instagram, francamente, puedo decir que soy adicta a Instagram o puedo decir que tengo otros problemas, porque soy una maleducada. Entonces, yo creo que todos sabemos maneras de... A ver, yo podría decirte que como siempre de manera saludable y te estaría mintiendo, porque en general sé más o menos cuáles son las pautas de cuándo es mejor comer según qué grupo de alimentos, cuáles es mejor repetir a lo largo de la semana, qué cosas me pueden hacer ganar peso o qué cosas son buenas para mi corazón. Y luego está mi fuerza de voluntad, mi planificación, están incluso mis recursos a la hora de poder tener mucho pescado blanco en casa o menos, porque me lo pueda permitir. Entonces, los hábitos yo creo que están ahí y que tenemos en general que intentar tener la voluntad de cumplirlos y no siempre es sencillo. Pero claro, como tú dices, pues cada familia tiene unas necesidades, unas expectativas, unas circunstancias, unas posibilidades económicas o no. Como tú has dicho, en el confinamiento se vio clarísimo, ¿no? En el ámbito educativo, pues aquellos que tenían seguramente un ordenador en cada habitación, ¿no? De los que a lo mejor ni tenían esa posibilidad, ¿no? Es decir, que cada familia pues tiene sus necesidades. Porque muchas veces decimos, es que los miembros de la familia se están aislando con sus aparatos, ¿no? Y no está habiendo una convivencia familiar. Pero es que estamos poniendo a todas las familias en el mismo saco. Si tú puedes tener una madre que tiene su jornada laboral y vuelve a casa a las 6 y hace la cena y cenan en familia y luego se sienta en el cuarto de estar con sus hijos, se ponen a mirar al móvil y dices, el móvil los está distrayendo, pero a lo mejor tienes una madre que llega de su trabajo como coger en el supermercado a las 9:30 de la noche y le da tiempo para hacer la cena, poner la lavadora y no a tener una conversación con sus hijos. No es peor madre, sobrevive. Sí, claro. Y sus hijos también se van a estar distrayendo con su móvil. Entonces, yo creo que antes de simplemente emitir un juicio sobre cómo la tecnología nos separa, tenemos que entender también que nos separan o juntan muchas otras cosas que a veces por fuerza mayor interfieren en lo que nos gustaría hacer como dinámica familiar. Sí, tú insistes mucho en no juzgar, eso lo veremos también después, ¿no? En no hacer juicios, ¿no? Ante el uso de la tecnología, ¿no? Como padres, ¿no? O sea, hay que ver, pues como tú has dicho, las circunstancias, ¿no? Y cuando convivimos con abuelos, es decir, en ese hogar, ¿no? En ese entorno familiar, hay más generaciones que no son simplemente pues, los padres, el matrimonio, la pareja, etcétera, ni los hijos en distintas edades, que también después lo trataremos, ¿no? Cada edad tiene su componente, pero con los abuelos, ¿cómo debemos de tratar yo creo que hay tres, ¿no? grupos especiales que forman parte con enorme frecuencia de las consultas que te pueden trasladar las familias, ¿no? Una de ellas es, por una parte, los abuelos, tanto en la parte de cómo usan ellos todas estas cosas, porque quizás la gran problemática es esa brecha generacional por la que se quedan a lo mejor más aislados porque no saben usarla, o la usan mucho pero sin formación y a veces se creen cualquier cosa que les llegue, ¿no? Esta problemática está ahí, pero también surge mucho la parte de cuando los abuelos, nos guste o no, ejercen también como cuidadores y recurren o no recurren a la tecnología para que los niños estén, entre comillas, atendidos, ¿no? Esas normas de yo en casa no dejo si dejo, y cuando van a casa de los abuelos, el abuelo les deja la tablet y yo no sé a qué están jugando, ¿no? Antes de seguir con esta, la otra sería, otra casuística es cuando los padres están separados y no se ponen de acuerdo en cómo gestionar la convivencia de los menores o del resto del hogar con la tecnología, y otra consulta muy frecuente es cuando algún miembro del hogar, de la familia, sea un menor de edad o un adulto, tiene algún tipo de discapacidad, porque el uso de la tecnología y el efecto de la tecnología en este caso es algo distinto a lo que puede ser en una persona sin esa discapacidad, ¿no? En el caso de los abuelos, yo creo que cuando se trata de esta parte de que nuestros hijos pasan tiempo con ellos, pues es importante que por lo menos sepan cuál es nuestra forma de ver esto como progenitores, para tratar de que en la medida de lo posible repliquen eso que nosotros queremos hacer. Pues es como si tú dices, pues mira, yo es que mis hijos prefiero que en casa no coman según qué alimento, tampoco quiero, mamá o querida suegra, que cuando vayan a tu casa tú se lo des. Por intentarlo, o sea, que no podemos dejar de intentarlo, ¿no? Luego ya hay otras flexibilidades. Esa es efectivamente una problemática que sucede porque también los niños son muy listos y porque los abuelos no necesariamente están para educar.
Claro, es que esto es una problemática general, ¿no? Cómo gestionas el tema, yo qué sé, de los regalos, ¿no? O aparte de la estancia, ¿no? De cuando está en casa de unos, en casa de otros, o en casa de los amigos, o incluso entre el matrimonio, que uno sea muy tecnoentusiasta, muy le guste mucho la tecnología, esté muy ahí pendiente, no quiero utilizar la palabra adicción, pero casi, ¿no? Y a lo mejor el otro componente de la familia pues es al revés, ¿no? Que cómo gestionar, vamos un poco cerrando el capítulo este del hogar, la familia, cuando hay estas discrepancias radicales, ¿no? Es decir, cuando alguien está educando y preferiría que sus hijos, ¿no? Que el entorno fuese muy tecnológico, ¿no? Para que en este mundo que se avecina, ¿no? Es la frase tópica, ¿no? Estén bien preparados, ya desde pequeños estén ahí utilizando el móvil casi como el bebé este ¿no? que pasa la pantalla, y otro componente de la familia pues no sea así, ¿no? Y que quiera, como tú has dicho, pues a lo mejor con los abuelos o con los regalos de los tíos o con la utilización común entre los primos de esa tecnología, pues quiera poner unas normas. ¿Cómo se gestiona? Pues yo creo que solo es posible gestionarlo desde la conversación. La imposición va a ser siempre mucho más conflictiva, especialmente si no la sabemos manejar, no en lo digital, sino en lo humano. Y entendiendo que la tecnología, como repito siempre, el mundo digital no representa un departamento estanco del resto de nuestras vidas, ¿no? O sea, si, no lo sé, si mi hijo tiene 9 años y le van a regalar por su primera comunión, un familiar le va a regalar de repente 600 euros, pues hombre, no va a pasar el sobre de 600 euros de mi familiar a mi hijo sin que yo participe y yo le puedo decir, pues mira, bien en el momento, bien por adelantado, si es que me lo plantea antes, no lo veo, o sí lo veo, o mejor tal, o mejor cual, desde la conversación. Si es en el marco de la pareja y hay conflictos muy graves en este sentido y la conversación no es suficiente, pues lo que tiene que haber es un replanteamiento, pero me da igual que sea cuándo es el mejor momento para que nuestro hijo estrene móvil, si es bueno o no es bueno que utilice videojuegos, si debe empezar a salir los fines de semana con sus amigos, si debe empezar a tener paga o si debe ir a un colegio laico o religioso. Es decir, la tecnología no representa un departamento estanco. El uso que hagamos de ella, la convivencia que tengamos con ella, adultos y menores, es una prolongación de lo que seamos ya como personas, ¿no? Entonces el impacto de la tecnología en el hogar, que es tangible por las máquinas que tocamos y lo que hacemos con ellas, y es intangible por las experiencias positivas que crea y que pueden unir a la familia, y por los nuevos conflictos que origina que pueden desunir a la familia, es un elemento, pero no es el elemento. Ha habido siempre familias con una estupenda comunicación y familias sin ningún tipo de comunicación. Hay familias con estupenda comunicación y 3 hijos y uno de ellos terminaba teniendo un problema y los otros 2 no. Es decir, nada nos garantiza resultados absolutos para bien o para mal. Entonces, tenemos que perder esta sensación de yo busco garantías y para conseguir este objetivo el checklist de cosas que tengo que hacer es esta. Por lo tanto, conversación de verdad. Comunicación. No de yo hablo, sí, a ver si contestas lo que yo quiero que me contestes, sino yo hablo y luego estoy dispuesta a escucharte a ti. Bueno, yo creo que este consejo es magnífico para cerrar este capítulo, ¿no? Dedicado al impacto de las tecnologías en nuestro entorno familiar, en el hogar, ¿no? Entre distintas generaciones que convivan, ¿no? Yo creo que bueno, hemos cubierto las expectativas de lo que pretendíamos trasladar, ¿no? A las familias en este capítulo, ¿no? No hay recetas mágicas, ¿no? Cada familia ha de conversar, ha de pactar unos hábitos saludables también en este aspecto de las tecnologías. Y les emplazo pues, a la semana que viene con María Zavala para tratar ya más específicamente los padres, ¿no? Padres y madres, cómo tratamos esta gestión y esta educación tecnológica digital en nuestros hijos. Pues hasta la próxima semana, María. Gracias, Albert.